Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Soy Mariano Werner, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. En esta nueva entrega de Legal Revolution, un podcast de Lemontech, vamos a hablar de cómo hacer más efectiva la administración de tu empresa. Por eso hoy nos acompaña un amigo de la casa, Manuel Jiménez, que es CEO y founder de WebDocs, una empresa enfocada en Contract Life Management Cycle Software. Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariano. Muchas gracias por esta invitación a Legal Revolution. Feliz de tener una muy buena conversación contigo y poder aportar aquí a los auditores de este potente podcast. Buenísimo. A ver, mira, para ya ir entrando en tema, porque creo que tu historia es bien interesante, si quieres decirme como brevemente una recapitulación de cómo llegaste a ser CEO de WebDocs, ¿no? De dónde venís y cómo llegaste hasta acá. Bueno, es una historia que la vamos a sintetizar de la mejor manera posible. Bueno, yo estudié Derecho de profesión, trabajé como procurador en una oficina de abogados. Me doy cuenta en esa oficina de abogados que el acceso a los contratos para atender a sus clientes no era rápido, y eso me levanta la oportunidad de crear una herramienta que ayudara a encontrar la información de contratos más rápido. Primero para estudios de abogados, oficinas de abogados, y luego me doy cuenta que justamente esta necesidad era mucho más poderosa en el contexto empresarial. Y ahí justamente esto empieza a migrar hacia las empresas y justamente voy desarrollando todo este producto con un equipo inicial y obviamente ahí ya siendo el fundador y CEO de un equipo que fue cada vez creciendo más y hoy con foco en 5 países, más de 500 corporaciones y obviamente ya te contaré más de eso. Buenísimo, no, conozco la historia más y es bien interesante. Ahora, dado eso, pues ya estás hace varios años en esto y ya metiéndonos en el tema de la conversa de hoy, ¿no? ¿Cómo le explicarías a alguien cómo se puede hacer más efectiva la administración de la empresa desde la tecnología de LegalTech? Bueno, primero que todo, o sea, el Legal Tech está derechamente conectado al abogado, ¿ya? O sea, y el abogado normalmente tiende a tener dos grandes roles en nuestra visión. Uno, un rol de jurista propiamente tal, el abogado que quiere ser súper buen abogado, saberse toda la ley de memoria, y otro, el abogado que quiere estar conectado al negocio, ¿ya? Y justamente el que está conectado al negocio, yo soy más del segundo tipo, ¿verdad? No significa no manejar el derecho, sino que tener un rol estratégico. Justamente cuando se tiene ese rol estratégico y se sabe que sea un abogado en una empresa, en un estudio de abogado, lo que sea, que va a atender clientes, hay que conectarse con el objetivo de ese negocio. Y muchas veces ese objetivo de negocio tiene que, por ejemplo, en el caso de los contratos, plasmar muy bien lo que se pretende lograr. Nosotros estamos afiliados a una institución inglesa que se llama World Commerce and Contracting, que habla de un concepto que es el lack of fit for purpose, que muchas veces los contratos no tienen conexión con el negocio. Y eso es porque los abogados normalmente no se encargan de plasmar el objetivo del negocio. Entonces, mi gran recomendación en esto es que el abogado tome un rol estratégico, entienda por qué el negocio se está realizando, cuáles son los indicadores clave, qué es lo que espera el cliente, velocidad, calidad, qué espera lograr en la cancha finalmente. Entonces, el mayor rol es que la tecnología Legal Tech se va a poder aplicar bien en gran parte en la medida que se entienda bien el negocio, se entienda bien la estrategia, no solo la ley, no solo el conocimiento que el abogado tiende a tener en una escuela de derecho. Bueno, bien. Pucha, súper interesante. Ahora sí, retomando lo que decías brevemente al principio, ¿no? Para explicar. Llévame de vuelta a ese momento en el que estás en el estudio jurídico y te das cuenta que acá hay una oportunidad. ¿Cómo nace WebDocs? ¿Qué viste? ¿Cómo fue la secuencia? ¿Qué problema querías resolver? Porque era un problema que supongo que te dolía a vos, que estabas involucrado directamente en esto. No, lógico. Yo, bueno, trabajaba como procurador en esta oficina de abogados y veía como los abogados de la empresa recibían llamadas telefónicas en ese entonces o bueno, y tenían que ir a buscar un antecedente, un correo, y se podían demorar infinidad de tiempo en ir a buscar la información, y la atención era muy lenta, y me tocó repetidas veces ver esta lentitud, esta ineficiencia en el acceso. ¿Cómo puede ser que les dé lo mismo demorarse tanto? ¿Ya? ¿O cómo pueden tener tan pocas herramientas eficaces para inicialmente encontrar la información? Y ahí justamente en yo estar sentado en esa oficina y ver esto muchas veces y ver, no lo podía soportar. Generalmente me ha gustado mucho la tecnología y la eficiencia,
Y ahí dice, no, esto no, acá está mi camino, partamos con esto, hagamos que exista una herramienta, sea para abogados, para empresas, que acelere todo el proceso relacionado a un contrato, ¿ya? Y ahí partimos de la búsqueda de la accesibilidad de información digitalizada, y sobre esa marcha, ya con la interacción con empresas, nos fuimos dando cuenta que esto no era solo una búsqueda, era una interacción en todo el ciclo de un contrato, finalmente. Bueno, ¿y cómo? Contame un poco más de esa evolución, porque partís o sea, ¿cómo fue evolucionando tu visión en Webdocs y lo que hacen? Claro, o sea, partimos primero desde el contexto de hacer un Document Management System inicialmente, una herramienta que gestionara documentos, acceso a los documentos. Luego nos vamos a la empresa, nos damos cuenta que en la compañía no como te decía, se requería buscar este documento, pero gestionar en su punta a punta. Pero inicialmente dijimos, ¿sabes qué? Vamos a irnos por el camino del concepto del ELM, que se conoce en el mundo, que es el Enterprise Legal Management Software, que es un concepto mucho más amplio, que es, hagamos todo, cualquier cosa legal que nos pidan, lo vamos a gestionar con este sistema documental para una empresa. Y en ese camino, en la interacción, en la iteración, nos fuimos dando cuenta que este era un monstruo demasiado grande, tenía demasiadas cabezas. O sea, hoy día hacer un ELM por una compañía implica tener decenas, centenas de millones de dólares invertidos en un megaproducto que tiene que cubrir todo. Y en esa interacción de intentar hacer eso, nos dimos cuenta, no, acá nos estamos yendo en demasiadas cosas, y además nuestros clientes nos están usando mucho más en contratos. Y ahí justamente en ese foco, en ese entendimiento que justamente los departamentos legales le daban tal valor a los contratos, porque es gran parte de la carga de trabajo de los equipos legales de empresa, fue cuando ya nos empezamos a enfocar en eso y a darle una conexión punta a punta. Y esa conexión punta a punta también conecta con lo que te dije al principio, Mariano. Hoy día, finalmente, el contract management en las empresas permite conectar a los abogados con el negocio, porque los obliga a colaborar. El contrato no es un documento legal, es un documento de negocio. Y si el equipo de finanzas, de compras, de ventas, no está aportando su feedback, justamente ese documento no va a cumplir su propósito, Fernando. Bueno, bien, ahora, pues, interesante porque siendo tu clientes abogados, pero que mayormente están dentro de una empresa, tenés como dos mundos, el mundo más ingenieril que quizás como de la empresa, y el mundo más legal, y muchas veces de los abogados se hace esta caricatura de como alguien muy resistente a la tecnología, que en mi opinión no es cierto. Quizás sí más averso al riesgo, ¿no? O sea, es como profesión, no todos los abogados. Pero contame, en tu rol como CEO, que sobre todo quizás antes tenés un rol mucho más activo en la venta, cuando vas a vender, ¿qué obstáculos encontrás cuando estás hablando con esos abogados, le estás proponiendo una solución que debería ser los más eficientes? ¿Qué obstáculos encontrás? ¿A dónde y cómo cuáles son las palancas claves para desbaratar esos obstáculos, ¿no? Perfecto. No, mira, normalmente el abogado tiene miedo a ser medido, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Hay varias maneras de mirarlo esto. Por algún lado, algunos abogados más orgullosos de su trabajo quieren demostrar que ellos no son la caja negra de la organización, ¿ya? Tengo varias anécdotas ahí de un gerente que cito varias veces, que se ríe cuando lo menciono, de una gran empresa de alimentos chilena, que cuando llegamos a venderle webs me dice: oye, mira, yo estoy cansado de llegar a los comités de gerente, ver que el gerente de finanzas muestra su ERP con una proyección con algoritmos de inteligencia artificial, llega el gerente de transporte mostrando camiones en un GPS en tiempo real, y yo llego con un PowerPoint muy aburrido, muy fome, y que para tratar de mostrar lo que estoy haciendo y no tengo cómo mostrar data. ¿Ya? Finalmente estoy cansado de no poder decir que yo no soy el cuello de botella. Entonces, finalmente, nosotros, sea en esa necesidad de mostrar que soy eficiente, o eso ha generado obviamente un cambio. Y también por otro lado está la preocupación de aquellos que no saben si son tan eficientes, de que se les vaya a vislumbrar que efectivamente son la caja negra de la organización. Pero ya de ahí en más, el foco está en si tú mide para mejorar. O sea, si tú logras medir realmente lo que está pasando, vas a lograr entender cómo está tu carga de trabajo, vas a lograr entender que estás repitiendo 1000 veces el mismo trabajo legal que lo pudiste haber estandarizado y automatizado. O sea, esto te va a mostrar la data para realmente generar impacto en la organización. Entonces, es un convencimiento en convertir al abogado en una estratega del negocio, en un área que ya no es un centro de costos, eso es un centro de beneficios, y esos beneficios los demuestra porque está conectado con el negocio y entiende. Entonces, finalmente, ese es el convencimiento principal. Es decirle al abogado: oye, mide tu ciclo de contratación, ¿ya? Mide cuánto te demoras en cerrar un contrato comercial. Antes te demorabas 70 días, ahora demórate 10, 5, 2.
para que el negocio vaya rápido. Entonces, finalmente, tratamos de convencer de esa manera y eso obviamente genera sí, yo necesito formar parte del negocio, acá estamos para ganar. Y si somos un centro de beneficios, probablemente a nuestro departamento le van a dar más presupuesto, vamos a tener otro rol dentro de la campaña. Y, y te toca hablar con abogados en esta situación muy frecuentemente. Como gremio, si querés, ¿estamos ahí? O sea, siempre hay abogados que están ahí, pero dirías como que el promedio de los abogados, ¿este es un mensaje con el que están listos para recibirlo o hace falta mucho convencimiento? Mira, yo creo que están listos para recibirlo. Yo creo que sí hay una cosa que muchas veces me ha tocado hacer webinars también en distintos gremios de abogados en toda Latinoamérica, de barras de abogados, colegios de abogados, y noto que efectivamente hay un tema generacional. ¿Ya? Efectivamente, los abogados que ya llevan muchísimo tiempo operando de una forma exitosamente no están tan dispuestos a hacer cambios porque la verdad que ya les ha funcionado. Sin embargo, hay un muy buen reporte de Thomson Reuters que se llama The Generational Shift in Legal Departments, que habla un poco de cómo justamente el legal tech va a tener mucho más impacto con el cambio generacional, porque las personas hoy día, de hecho tenemos un reporte de Atlántico, un fondo de inversión brasilero, que habla justamente que la cantidad de horas de internet dedicada por hoy día a un millennial en Latinoamérica es muchísima y casi de las mayores del mundo. Entonces, cuando tú tienes gente que está empezando a tomar los puestos de liderazgo de los equipos legales o de las oficinas de abogados y que acostumbran a usar Uber, a usar Netflix, a usar Google, a usar lo que sea, ya están acostumbrados a operar de una forma en su vida. Entonces, eso les hace necesario operar de así en todo lo que hacen, no pueden soportarlo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con un poco la costumbre de usar sistemas y eso sí lo estoy percibiendo en gerencias legales que están cambiando generacionalmente, ¿ya? Donde justamente hay una necesidad de aplicar más tecnología por un tema de forma de ser, de costumbre, de ser nativo o no digital. ¿Ya? Y eso creo que el Legal Tech le va a pegar drásticamente los siguientes años. Bueno, bueno, a ver, muchos de los oyentes de este podcast, o no sé si muchos, algunos, son abogados que están pensando en seguir un camino parecido al tuyo, ¿no? Como un camino de emprender, de meterse en tecnología. Eh, ¿Qué le dirías si tuvieras un primo de, no sé, 22, 23, 24 años, terminando la carrera y que está por empezar? ¿Qué consejos les darías? Primero le diría que hiciera un forecasting de su carrera hacia adelante. O sea, que imagínate tu carrera cuando salgas, weón. ¿Qué va a pasar, weón? Si ya estamos en el chat GPT 4 y se dan contenido, no van a lanzar el 5, el 6 y el 7 simplemente porque los tienen regulados por todos lados. Entonces, esto va a explotar. La velocidad de la tecnología va mucho más rápido. Ya si antes era cúbica, la línea ahora es exponencial y cada vez más rápida. ¿Ya? O sea, muy importante pensar lo rápido que está cambiando todo. ¿Ya? Entonces, finalmente, si el abogado no piensa en la tecnología, significa que está pensando en ser en la poesía, porque cuando salga de la universidad va a estar obsoleto. Entonces, es muy importante que la carrera de Derecho, y yo voy a insistir en esto todas las veces que pueda decirlo, se estudie con tecnología en paralelo. Ya lo que hace Webtools, lo que hace Lemontech, y todas las legal tech que están hoy día en esto, son herramientas clave en esto. Si no están en tu gestión, vas a ser 10, 20, 100, 1000 veces más ineficiente. Entonces, es demasiado relevante o sea, lo que le diría, mira, tú estás estudiando la carrera, te gustaría ir por un camino así, bueno, si quieres ser abogado, estudia, tal como le pones de fuerza a estudiar Derecho Civil, estudia tecnología. Entiende lo que hace la IA generativa en eso y tómatelo en serio, no como algo bonito que se lo voy a contar a mi primo con la comida. Estúdiatelo en serio y entiéndelo. Porque en la medida que lo entiendas bien, vas a ser muchísimo más efectivo. Entonces yo le doy el mismo peso al manejo de la ley junto con el manejo tecnológico. Están a igual, porque si no la obsolescencia es el camino. ¿Ya? Y de hecho, cada vez más abogados que no manejan esto van a quedar fuera de competencia. Esa es mi visión. Pero, está bien, pero, o sea, bueno, lo hemos hablado en alguna oportunidad, yo estoy muy de acuerdo. Y quizás lo que me preocupa, más que me preocupa, el call to action sería, ¿no? Yo diría a los estudiantes de ahora que depende de ellos, porque las universidades, yo creo que van un par de pasos atrás. Y me acuerdo cuando yo estudiaba, cuando estudié Derecho, no ya tecnología, sino negociación, cómo dar feedback, nociones básicas de contabilidad, todas cosas que para un montón de abogados son súper útiles porque o trabajás en una empresa o trabajás en un estudio o pones tu propio estudio, y que la carrera me dieron 27 de Derecho Civil y no me dieron ni una de cómo administrar, de cómo lidiar a un equipo de personas. Entonces, si a eso le agregamos tecnología,
como se va poniendo más complicado. Y además en un contexto que es cada vez más competitivo, porque cada vez hay más abogados. Entonces yo diría, o sea, estoy 100% de acuerdo con vos de la relevancia de esto y le agregaría que tienen que ser muy proactivos. Esto ya no es, me anoté, estoy en X Cierto, universidad. tal. Mm, Efectivamente no hay, la Facultad de Derecho creo que no todavía ha cambiado en Latinoamérica, en Estados Unidos hay mayores cambios, eh, en hacer justamente una subfacultad en que solo se dedique al legal tech, porque ahí está el cambio, y como tú dices, proactividad porque van a tener que jugárselas por sí mismos, ¿ya? Eh, mm. y, y- y lógicamente va a pasar también, Mariano, que las oficinas de abogados más grandes, que de seguro muchas están impactadas por la potencia de ChatGPT y todo lo que está pasando, eh, hoy día quizás lo que piden a unos estudiantes de Derecho es no ser mejor alumno de comercial, Derecho comercial, ser mejor alumno de Derecho civil, ser mejor alumno de por acá, y eso es lo que justamente prioriza a la hora de postular un currículum para que el estudiante que quiera entrar en una oficina de abogados grande o lo que sea. Entonces, también esto conecta con un poco con cómo esa persona se prepara para llegar a un mercado laboral eficiente. Pero cuando ya justamente siga cambiando el mercado, o sea, los departamentos legales siguen siendo cada vez más eficientes con IA, eso está pegando los estudios de abogados y esto vaya cambiando, las habilidades priorizadas van a ser otras. Entonces, quizás un poco entonces, muy alineado con que esa proactividad es clave, pero si les cuesta a nuestros auditores encontrar el tema práctico, mira, si ustedes están enfocados en tener buenas notas porque los van a contratar por eso, más temprano que tarde, la exigencia va a ser maneja tecnología de primera, ¿ya? Porque eso probablemente sea uno de los aspectos más relevantes a la hora de entrar en el mercado, obviamente, laboral de los abogados. Sí, tal cual. Bueno, y lo otro también que da una oportunidad, ¿no? Porque como, y mismo con lo que decís del cambio generacional que mencionabas antes, hay una serie de eficiencias que se pueden liberar que quizás le quedan mucho más cercanas a un chico de 25 o una chica de 25, 26 años que a un socio, y eso te cambia un poco la ecuación. Y también no necesitas tener un extensísimo conocimiento de derecho civil para de verdad tener un impacto fenomenal en la compañía. O sea, yo creo que es como todo cambio, hay como una amenaza, pero también una tremenda oportunidad para el que se mueva rápido, para quien se mueva rápido que puede lograr algo. Construyendo sobre este punto, eh, ¿cómo te imaginás en 15, 20 años a un abogado? ¿Cómo te lo imaginás? Una gran pregunta. A ver, hoy día creo que ayer hablaba con un gran amigo que se dedica a la inteligencia artificial hace muchos años, que es doctorado en esto, y me decía algo muy, muy interesante. Me decía que es una persona, te digo, un científico que construye tecnología, IA, robots, se dedica, tiene una empresa día hoy día. Eh, Me decía, oye, generalmente el ser humano ha intentado tratar de superar con IA muchas cosas que hace las propias personas, ¿ya? Pero hay cosas genéticas que tiene el ser humano desde obviamente, el paleolítico hasta la fecha, que vienen perfeccionándose generación por generación, que desde, por ejemplo, tomar una taza y tener la motricidad fina de hacer algo con las manos, ¿ya? Pero lo que pasa es que lo que él me decía, sí, eso, entonces, todo lo que la robótica está intentando replicar en la motricidad fina y varios aspectos del ser humano, generalmente llegan al 90-85% de réplica, pero siempre el ser humano tiene una dosis de mejor precisión o mejor capacidad. Pero lo que pasa ahora es que me decía, pero ojo, que si eso pasa desde el ser humano hace millones de años, el lenguaje existe hace 7.000 años, no hace millones de años. Y finalmente lo creó el ser humano, y eso hace que la mejora continua del lenguaje no tenga tanto tiempo como si tienen otras capacidades del ser humano. Lo que pasa es que ahora la IA llega a un minuto con toda la capacidad de procesamiento de datos y de inteligencia a replicar mucho de eso del ser humano y a mejorarlo sustancialmente. Dicho lo anterior, el abogado es un profesional del lenguaje en general, en todo lo que redacta, comunica, expresa, todo tiene mucho del lenguaje, ¿ya? Entonces, finalmente, sí o sí la IA es una cosa clave, ¿ya? Entonces, lo que yo te diría es que hay que intentar ver cuáles son habilidades del abogado que separan de ese lenguaje, que no están, que la IA ya va cada vez a procesar mejor y a entender mejor y a correlacionar mejor. Y ahí entrar en, como tú decías, el liderazgo de equipos, la empatía, obviamente aspectos más humanos que conecten con el conocimiento. Yo creo que fortalecer eso y saber usar muy bien la tecnología es como yo me imagino un abogado en los siguientes 15, 20 años. ¿Ya?
apalancándose de esta información y aprovechando aquellos factores que probablemente van a ser muy difíciles de replicar de ese modo. No sé si te respondo con eso la pregunta. Sí, perfecto. Perfecto. Y bueno, y además también que hay o sea, lo cual lo puede hacer, digamos, puede dar miedo o puede dar también ilusión o expectativa, ¿no? O sea, es un momento incierto. O sea, estamos frente a una revolución grande. Así que nada, buenísimo. Bueno, mira, siempre última pregunta del podcast, hacemos siempre igual, es para conocer un poco más al entrevistado, es, ¿cuál es tu libro, o más que tu libro favorito, qué libro le recomendarías a la audiencia? Mira, bueno, dado que estamos hablando mucho de IA, hay un libro muy interesante que se llama AI for Lawyers de Noah Weisberg, que bueno, Noah Weisberg es probablemente de los principales exponentes fundadores bueno, el fundador de Kyra, fundador de Suba hoy día, canadiense, que bueno, hoy día lidera todo lo que es contract analysis o legal analysis. Yo creo que ese libro es muy interesante para entender qué cosas se pueden automatizar, qué cosas se pueden obviamente abordar con tecnología. Eso por un lado lo que es más legal y también recomendaría para los que quieran armar un negocio, como lo hablábamos Mariano hace un rato, el From Impossible to Inevitable, un libro de cómo armar una empresa que crece sin parar, obviamente a propósito de encontrar los drivers más importantes del negocio, ¿ya? Y eso, desde como lo importante de tener un nicho, lo importante de crear pipeline constante, lo importante del ticket promedio, lo importante de la especialización de los equipos. Bueno, hay varios capítulos de cómo armar un equipo de venta. Muchas veces no ha pasado, estamos con los dos en esto, Mariano, en este nuevo grupo de empresas de Legal Tech que hemos ido conversando en su último tiempo, y ahí obviamente se ve que muchos Legal Tech les ha costado vender, les ha costado mostrar ingresos, que realmente, oye, ¿qué es lo que hago? Suena muy bonito, pero no vendo nada. Entonces, creo que a veces si tienen buenos productos, porque yo creo que sí los tienen, lo que falta es salirse del romanticismo de que esto es un Legal Tech, que estoy haciendo algo muy bonito, pero esto es un negocio. Un negocio hay que convertirlo en algo productivo. Finalmente, ese libro yo creo que va a bajar, darle vía tierra a muchos legal tech que quieran armar negocios realmente rentables, ¿ya? Entonces, por eso recomiendo mucho ese libro. Bueno, sí, bueno, y eso es lo fascinante para mí del mundo de la tecnología, que de alguna manera define esta era. Y hay muchísimo escrito. Hay por mejores, el libro es excelente, pero hay varios, realmente cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, en fin, bueno, Manuel, buena la conversa, ¿no? Estamos hablando de cómo eficientar un área legal en una empresa y me quedo con un par de cosas que decías, mucho en medir para eficientar, no hacer cualquier cosa, es agregarle más, como poner una luz, la historia esta que contabas con el gerente, de decir, bueno, yo quiero mostrar que no soy el cuello de botella y eso no es relato, es dato, como poder medir para eficientarlo y también la transformación del abogado a más a un estratega o metido en el negocio, no este sabio jurídico, sino alguien, un habilitador de negocio, que también creo que va digamos, indudablemente va de la mano de hacerlo más eficiente y que muchas veces, bueno, esto implica un cambio, puede ser generacional, pero también aún la gente más grande siempre se puede ir convirtiendo, ¿no? Quizás a los más jóvenes les queda un poco más fácil. Después también hablábamos de lo importante que es Completamente. ser, ¿cómo? Sí, de lo importante que es ser proactivo y no solo estudiar derecho, sino buscar proactivamente las herramientas que te faltan y realmente entenderlo con la misma intensidad que necesito entender los fundamentals de derecho, entenderlo, y que quizás en este futuro llegar a alguien que articula mucho tecnología y mucho el aspecto humano, el del liderazgo, el de la empatía. Así que nada, bien interesante la conversa, Manuel. Muchísimas gracias. Muy buena conversación, muchas gracias a ti, Mariano, y muy alineado con que cualquiera puede sumarse a este cambio. El punto es que quiera hacerlo, que tenga incentivo en hacerlo y encuentre el valor también. Así que muy buena conversación, Mariano. Muchas gracias por la invitación y bueno, nos vemos en la próxima. Dale. Llegamos así al final de este episodio. Como siempre, un placer conectar a través de las plataformas de podcasting. Si sos seguidor de las tendencias de LegalTech, recordá seguirnos en redes sociales y visitar el blog de LemonTech en blog.lemontech.com. Nos escuchamos en la próxima. Chao.